Activa tu GPS. Esta es la segunda entrega que hemos titulado Segunda Coordenada. El pasado domingo vimos la primera y hoy queremos profundizar en ese segundo faro guía que Dios coloca para para encontrar su voluntad de manera específica, para caminar en el centro de aquello que Él tiene dispuesto para nosotros. El GPS o sistema de posicionamiento global es un mecanismo que halla su especial utilidad en el hecho de contribuir a ubicar direcciones. Y esta serie temática que estamos abordando precisamente trata de ello, de encontrar dirección para la vida. En esta serie estamos descubriendo que aunque la vida entraña a ratos la posibilidad de transitar caminos o rutas de navegación que son difíciles, incluso peligrosos en ocasiones, sin embargo, como capitán que tú y yo somos de la embarcación de nuestras vidas, tenemos el propósito de no encallar. Queremos evitar sucumbir en algunos tramos de la vida que pueden ser arriesgados. De allí que la toma de decisiones en todas las esferas de nuestra vida tienen una influencia poderosa en lo que ha de ser nuestro presente y aún nuestro futuro. Como capitán de nuestras embarcaciones debemos velar, y allí concluimos el pasado domingo, por mirar hacia el puerto de Dios y asegurarnos de posicionar nuestras embarcaciones de tal manera que podamos visualizar 3 faros o luces guías a la distancia que estén ubicadas en la misma dirección, que puedan alinearse en el mismo sentido. Si cercanos a llegar al puerto deseable, no obstante vemos que las 3 luces se separan entre sí, esa es una señal de alarma, una señal de peligro. Sin embargo, si ubicamos la embarcación de nuestras vidas de forma tal que divisemos 3 faros o luces guías desde el puerto de Dios alineados, podemos decretar que esa ruta, ese paso de navegación es totalmente seguro. En pocas palabras, estamos trabajando en esta serie, en ayudarte a descubrir que para tomar decisiones que estén apegadas a lo que Dios quiere para con tu vida, su voluntad para contigo, para con los tuyos, es necesario que esas 3 coordenadas, esos 3 faros guías estén alineados. El primer faro lo vimos en la primera entrega y se trata de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. La Biblia representa esa primera coordenada que nos ayuda a encontrar la dirección que Dios quiere que tomemos en cualquier determinación a tomar. La Biblia, de hecho, es el instrumento o el faro guía más seguro, al cual el mismo apóstol Pedro dijo: tú haces bien en estar atento como a una luz que alumbra, a una antorcha que ilumina un lugar oscuro. La Biblia, aunque estudiaremos hoy el segundo faro y el próximo domingo el tercero, la Biblia no obstante es el instrumento o la coordenada más segura de tu GPS, porque es infalible, es la palabra directamente de Dios revelada al hombre. La forma más convincente de escuchar a Dios y de conocer sus planes para nuestras vidas. Decimos que escuchar verdaderamente a Dios no suele ser fácil, mucho menos para aquellas personas que tienen la propensión a ser autosuficientes, porque, amados, escuchar va más allá del mero acto fisiológico de oír. Escuchar verdaderamente a Dios tiene que ver con 2 condiciones que Él mismo nos revela en su palabra. Una de ellas es confiar en Él
plenamente. Y la segunda, practicar la obediencia. Decidir vivir lo que Él nos está enseñando. El apóstol escritor del libro de Hebreos dice en el capítulo 11, verso 6, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Allí está la primera condición para ser amigos de Dios. Y segundo, que sabe premiar a los que buscan su amistad. Y buscar la amistad de Dios pasa por el hecho de practicar lo que Él nos enseña. Te pregunto hoy, ¿qué tan difícil es para ti vivir estos dos asuntos? Uno, confiar en Dios plenamente, en lo que Él te dice. Y dos, practicar la obediencia. ¿Qué tan difícil es vivir lo que aprendes de su parte? La segunda coordenada que hoy quiero estudiar junto a ustedes, el segundo faro que nos ayuda a activar el GPS de Dios para nuestras vidas, es escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hay un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 17, que me gustaría que leyéramos con suma atención. Este pasaje habla de un discípulo que se convirtió en líder de la naciente iglesia cristiana en Damasco, en Siria, en el siglo I, es decir, en las primeras décadas del cristianismo haber nacido. Este discípulo vuelto líder, llamado Ananías, dice que fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Muchos de ustedes saben que Saulo es el nombre que tenía anteriormente el apóstol Pablo y que le fue cambiado cuando él tuvo una experiencia extraordinaria y por lo demás gloriosa de encontrarse con Jesús en el camino precisamente hacia Damasco, cuando él estaba en la comisión que hacía que su sangre corriera con fuerza por su cuerpo, la comisión de asesinar a los primeros cristianos. Él se preciaba de ser el adalid del judaísmo, preservando aparentemente a esta religión de lo que era la secta de los del camino, la secta de aquellos que seguían a Jesucristo. Y él los encarcelaba, los asesinaba. Y bueno, tenía una reputación evidentemente de alguien de altísima peligrosidad, especialmente para los cristianos. Pero Dios irrumpió en su vida, como el Señor suele hacerlo con aquellos Saulos que asumen que su vida está ya planificada, diseñada, todo su futuro está organizado y quizás han dejado un pequeño gran factor fuera de ese futuro. Ese factor es Jesús, que resulta es el factor primordial de la ecuación del éxito en la vida. Dios nos ama tanto que aún a pesar de planificar una vida sin Él, no obstante, Él se encarga de aparecérsenos como a un Saulo de distintas maneras. Él se las ingenia. Puede ser alguien que atravesó en tu camino, una literatura que llegó a tu mano, un programa que viste en la televisión o escuchaste en la radio o en la internet. Pero Dios se las ingenia a través de circunstancias interesantes de vida. Él se atraviesa con el propósito de decirte: tú eres tan importante para mí, tan valioso y tan dotado, que quiero utilizarte para los propósitos de mi reino. Y esto ocurrió con Saulo. Era un hombre, aunque ustedes no lo crean, de un corazón muy bueno, pero que por ser extremista religioso, bien intencionadamente cometía asesinatos que evidentemente eran motivo de censura en cualquier cultura, porque tenía que ver con atentar contra la vida de otras personas. Pero este hombre, que era judío a ultranza, él fue interrumpido por Dios en el camino a Damasco, se le apareció, le habló, y en su ejemplo de vida vamos a encontrar algunos aspectos interesantes de cómo precisamente tú y yo podemos oír la voz del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dice que Ananías, al llegar donde él estaba, Saulo había quedado ciego en el camino a Damasco cuando tuvo ese encuentro con Jesús.
Fue tal el impacto de la presencia del maestro que perdió la vista por varios días. Fue una manera también simbólica de Dios decirle: Saulo, ya basta de tanta autosuficiencia, sé que eres capaz, eres profesional, eres muy competente y talentoso, pero necesitas bajar un poco la guardia de tanto yoísmo, de tanto individualismo. Necesito que descubras que requieres ahora ver y oír aspectos espirituales y prácticos para la vida, mucho más allá de lo que tú te has trazado. Dice que Ananías, al llegar a la casa donde Saulo estaba, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí. Es decir, Ananías, hablando con Dios, Dios le habló también a él y le reveló: necesito que vayas a donde está Saulo. Recuerden que Ananías era un líder naciente de la iglesia cristiana en Damasco. Por tanto, si Saulo perseguía a los cristianos, pueden imaginar el blanco tan expedito o fácil que era Ananías para él atacarlo. Si pretendía aniquilar y desaparecer a los primeros creyentes, era obvio que se deseaba comenzar por la cabeza. Y resulta que a esa cabeza, a Ananías, Dios le manda que vaya y le ministre a Pablo una oración donde él pueda recobrar la vista. Si tú fueses Ananías, ¿cómo hubieras reaccionado en ese encuentro con Dios? Si yo hubiese sido él, de seguro habría hecho algo como lo que él, de la forma como él reaccionó, y que tú puedes leer en casa con más detalle todo el capítulo 9 de Hechos. Pero Ananías en un momento le dijo: Señor, pero tú, ¿acaso no te has dado cuenta de la peligrosidad que reviste este individuo? ¿Tú no has escuchado de todos los muertos que tiene en su haber? ¿Y me vas a mandar a estar a solas con él en un recinto? Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para anunciar las obras del reino. Dios siempre rompiendo los paradigmas y todas las estructuras preconcebidas que los seres humanos nos hacemos. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Debo decirte que ya Pablo, cuando encontró a Jesucristo camino a Damasco, había recibido al Espíritu Santo. Había sido él quien lo había convencido del señorío de Jesucristo, quien lo había convencido de pecado. Había sido el Espíritu Santo quien lo había capacitado para tomar una decisión tan valiente como decidir desde ese momento seguir a Jesucristo. Ya el Espíritu de Dios moraba en el interior de Pablo. Pero Ananías le informaba que él venía para que Pablo recibiera el Espíritu Santo y pudiera como presentarse una aparente contradicción. Aclarándola, sencillamente se trata de que los creyentes, y esto aplica incluso para ti, amigo, que nos acompañas y que no eres cristiano, eres bienvenido entre nosotros y quizás en el futuro llegues a hacerlo. Estás probablemente hasta considerando esta decisión. Quiero decirte que desde el día en que tú conoces a Jesucristo y lo recibes en tu ser interior, desde ese momento el Espíritu Santo te es dado para vivir dentro de ti, para que tú seas residencia permanente de Él. Y Ananías no estaba diciendo algo contrario a esto. Él estaba refiriéndose a una experiencia adicional, que es la investidura de poder del Espíritu Santo cuando sobreviene a la vida de alguien que ya conoce a Jesús. Es como que junto a la experiencia de tenerlo viviendo en el interior, el Espíritu Santo también es colocado sobre nosotros para llenarnos de sus capacidades, de su poder, de su gracia, para guiarnos y capacitarnos para vivir la vida cristiana e incluso para que grandes milagros ocurran en nuestro interior. Fíjense que Ananías fue enviado para que recibieran el Espíritu Santo, Saulo, y obtuviera de vuelta la vista. Tanto que el verso 18 lo ratifica y dice: al instante algo duro parecido a las escamas de pescado cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Si tú ya eres cristiano o cuando lo seas
en el futuro, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él te ha de darse, Él se te ha de entregar, se te ha de dar para que viva en tu interior de forma tal que Él te enseñe toda verdad. Dice Juan capítulo 16 y verso 13, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Alguien dijo muy sabiamente que la diferencia entre andar a la deriva y caminar en la dirección que Dios ha trazado para nuestras vidas, esa diferencia radica en escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Segunda coordenada, segunda luz o faro guía desde el puerto de Dios que Él coloca, que debe alinearse con la primera y que es altamente revelador, este faro, de lo que es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nosotros. Ahora, tú me escuchas todo lo que vengo diciendo en esta introducción y legítimamente te preguntas, ok, suena perfecto escuchar la voz del Espíritu Santo, entiendo todo lo que produce escuchar a Dios, tener al Espíritu Santo, pero ¿cómo puedo de manera práctica escuchar su voz? Porque estoy interesado, para eso he venido a esta conferencia. Tu pregunta es válida. ¿Cómo el Espíritu Santo se hace sentir? Se deja escuchar. Y es allí donde quiero detenerme solamente por unas 4 horas en esta tarde. El Espíritu Santo se deja escuchar primero a través de las Escrituras. ¿Recuerdas? Es el primer faro, guía de Dios. El Espíritu de Dios usa las Escrituras cuando tú, por ejemplo, te sientes preocupado, afligido, agotado, confundido. Si tú la lees, meditas en ella e incluso memorizas algunos pasajes, práctica muy recomendable, en especial de aquellos versos de oro que abundan en las Sagradas Escrituras. ¿Sabes lo que ocurre cuando memorizas y atesoras pasajes de la Biblia? Que en esos momentos, cuando tú más necesites que eso que al momento fue el logos, es decir, la palabra general de Dios para la humanidad, el Espíritu Santo se va a encargar de convertirlo en un rema para tu vida. Estoy utilizando algunos términos griegos, pero que a la vez doy su traducción. El rema es una palabra directa, una aplicación de la palabra de vida para tu circunstancia, para tu momento decisorio, para tu situación difícil. Sintiéndote, por ejemplo, preocupado, afanado, temeroso, el Espíritu Santo a través de las Escrituras puede traer un rema a ti en Juan 14, 27 y decirte, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Cuán tranquilizador es escuchar al Espíritu Santo diciéndonos al oído, al corazón, a la mente, no te angusties, no tengas miedo. La paz que yo te doy no es como la que el mundo da, una que es efímera y circunstancial, una que está supeditada a que todo salga bien. La paz que yo doy sobrepasa todo entendimiento. Y todo eso viene a tu mente y a tu corazón cuando tú lees la palabra de Dios. Puedes estar, por ejemplo, también quebrantado de salud y venir el Espíritu de Dios y hablarte a través de la Escritura en Éxodo capítulo 15 y verso 26, diciéndonos, yo soy el Señor quien los sana. Y tú que quizás te sentías impotente, te sentías indispuesto, desesperanzado por causa del quebranto, de la enfermedad, dependiendo hasta de la ayuda de otras personas,
escuchar la voz de Dios a través de su palabra que te dice, yo soy capaz de sanarte, eso es altamente alentador y fortalecedor en esas etapas de nuestra vida. Y así en distintas circunstancias, quiero decirte, el Espíritu Santo de Dios utilizará las Escrituras para hablar a lo más íntimo de tu corazón. También el Espíritu de Dios utiliza la oración. La oración que habla a tu conciencia. La oración que a tu mente Él dirige palabras de bien, de dirección, de guía, siempre que tu mente como conducto esté limpia. Siempre que tu conciencia, obviamente inclinada al pecado, por ser seres humanos, heredamos una naturaleza pecaminosa, proclive al mal. No estoy refiriéndome a la propensión a ser tentados, que todos la manejamos. Me estoy refiriendo que aún dentro de tus debilidades o limitaciones, sin embargo, trabajas porque tu mente o conciencia, cual conducto que Dios utiliza para hablarnos, esté lo más purificada, lo más apegada a lo que la palabra de Dios te enseña hacia la vida. Dios, si buscas en Él siempre la santidad como cristiano, la integridad, la pureza, definitivamente, cuando ores, Él va a permitir que las decisiones que tú debas tomar fluyan y se hagan más claras a través de la oración donde Dios habla a tu conciencia. Una conciencia pura, una conciencia donde su Espíritu Santo fluye con libertad. Todo lo contrario, cuando nuestra conciencia, al igual que un conducto o manguera, tiene muchos nudos. Una manguera amarrada, una manguera atada, dificulta enormemente que circule el aire, el agua o cualquier otro líquido. También una conciencia que está llena de malas intenciones, de pecado, se le hace enormemente complejo escuchar a Dios. Es por eso que no necesariamente la conciencia siempre es, como se dice, la voz de Dios en el hombre. Él la diseñó para hablar a nuestras vidas, siempre que nuestras conciencias busquen la limpieza y la pureza. Si está obstruida, a esa conciencia le va a costar muchísimo escuchar a Dios. Hay muchos aspectos, hay muchos nudos que de seguro en ti y en mí Dios desde hace tiempo viene trabajando y nos viene insistiendo con amor que busquemos arreglarlos, que busquemos reencaminar esas sendas de mal en donde quizás algunos estén transitando. El Espíritu de Dios también habla aún en medio de esa conciencia adormecida. El apóstol Pablo dice que incluso cuando ya es extremo, la conciencia llega a deformarse o a cauterizarse. Y es allí cuando incluso cristianos, después de años, con asombro, uno observa cómo se desvían de la fe, cómo comienzan a vivir de forma totalmente contraria a lo que fueron los valores que en un tiempo de sus vidas abrazaron. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Y tiene una explicación incluso escritural. La conciencia poco a poco se fue deformando, poco a poco se fue embotando al punto de que ya no solo un nudo, sino que cientos y cientos de ataduras, de ligaduras, y se convirtieron incluso algunos en yugos de opresión. Amarraron su vida y la llenaron de tanta dificultad para acercarse a Dios que ni aún la tierna voz del Espíritu Santo es posible ser escuchada en ese territorio de conciencia cauterizada. Por eso los cristianos debemos usar la oración día a día para pedirle a Dios precisamente que Él purifique nuestras conciencias
de obras muertas. Poder decir como el salmista David, cuando incluso pecó, cuando adulteró, él le dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Que tú y yo podamos decirle de continuo a Dios, hagamos una especie de limpieza diaria. Señor, purifica mi mente y mis pensamientos. Tú sabes cuáles son mis flaquezas, tú sabes cuáles son mis reacciones, probablemente irascibles, probablemente muy concentradas en mentir, en dañar, en ser deshonesto, en la parte quizás de la sexualidad, en ser promiscuo. Señor, ayúdame en medio de mi debilidad, purifica mis ojos, mis oídos, mis pensamientos, porque quiero siempre tener una conciencia pura a través de la cual tú puedas hablar fluidamente y puedas mostrarme las decisiones sabias que requiero tomar en la vida. El Espíritu Santo también usa, tercero, el consejo de autoridades y de líderes. El proverbista dijo en el capítulo 11 y verso 14, la seguridad se entiende al tomar decisiones, al caminar en la vida. La seguridad está en tener muchos consejeros. Hablar con personas de experiencia es una ventaja, porque ellos pueden evaluar tu situación con mucha mayor objetividad de lo que tú pudieras hacerlo. Porque evidentemente, emocionalmente, sueles involucrarte en aquel proyecto, emprendimiento o decisión que deseas tomar. Es algo que probablemente anhelas. Y cuando los sentimientos se involucran, eso nos inhabilita parcialmente para tomar decisiones objetivas. Luego, la consulta con gente experimentada, sabia, que esté fuera emocionalmente del asunto, es invaluable en el proceso de tomar decisiones. También la gente consejera puede hacerte preguntas que aclaren tus pensamientos y pueden sugerirte opciones que ni siquiera tú habías considerado con anterioridad. En lo personal, para mí ha sido de mucha valía buscar el tino, la experiencia y la sabiduría de muchos mentores, quienes han sido un instrumento valiosísimo a la hora de mi persona, junto con mi esposa, tomar decisiones trascendentes. Cuarto, el Espíritu Santo puede usar profecías, visiones y sueños. Esto Él lo hace para confirmar o ensanchar el conocimiento de asuntos de los que Él ya te había inquietado o ya te había hablado. Esa es la regla. Puede haber excepciones. A través de una palabra profética, Dios puede comunicarte algo que tú desconocías. Sin embargo, el orden regular de Dios suele ser que primero a través de la oración Él hable a tu vida, porque Él quiere que tú y yo desarrollemos una comunión diaria e íntima con Él. No quiere que dependamos de forma patológica, diría yo, un poquito quizás haciendo uso de una hipérbole, pero hay personas que literalmente están detrás de una palabra profética, están detrás de una visión o un sueño, pero es porque no están cultivando en la vida cotidiana, en el diario vivir, un tiempo de oración a Dios, un tiempo de lectura y meditación en la palabra, de forma tal que se vuelven codependientes de estas otras experiencias, reitero, legítimas, válidas y que forman parte del equipamiento de dones con el que Dios nutre a su cuerpo, a su iglesia. Existe el don de profecía, el de palabra de ciencia, el de discernimiento de espíritus, y Dios los utiliza para, reitero, confirmar y para ampliar el panorama de aquella decisión que tú debes tomar y que en lo íntimo Él ha debido, primero, reitero, inquietarte o hablarte a ti. Eso sí, Él quiere que cuando tú las escuches, las recibas con todo cuidado, que las puedas discernir, cualquiera de estas manifestaciones de dones que Él mismo impulsa. Quiere que no las deseches de inmediato, tampoco quiere que las abraces de inmediato. Si quieres ver con más detalle de palabras de Pablo lo que te estoy diciendo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 19, él dice: no detengan la obra del Espíritu. Espíritu con E mayúscula porque se refiere precisamente al Espíritu Santo.
Verso 20, no desprecien las profecías. Verso 21, examinen todo y quédense con lo bueno. Fíjense la estrecha relación que Pablo hace entre no detener la obra del Espíritu, porque él utiliza los dones. En el verso 20 lo refuerza, no desprecien las profecías, una de las maneras en las que Dios habla. Y palabra profética, paréntesis abierto, no es únicamente que en medio de una reunión de oración alguien se levanta y dice, Dios quiere decir lo siguiente, y acto seguido pronuncia la declaración de aquello que el instrumento entiende que Dios está hablando o quiere decir. Palabra profética es también escuchar el mensaje de la palabra de Dios en toda oportunidad en que ésta es expuesta. Cuando un instrumento desde una plataforma, en un grupo pequeño, en una reunión de enseñanza o de estudio bíblico, se está allí impartiendo la palabra de Dios, la palabra profética más segura está siendo comunicada. Cabe estudiar es si lo que estás escuchando es solo un logos para tu crecimiento y edificación general como cristiano, o si lo que estás escuchando en algunas ocasiones es un rema también para ti. Puedo decirte, ambas cosas suelen acontecer. Todos los domingos, por ejemplo, hay un logos que es comunicado para ti. No todo te va a servir para lo que estás viviendo. Te nutre como cristiano o como persona buscadora que está en el proceso de acercarse a Dios. Y esto es lo valioso primordialmente de todo, porque en un futuro puede convertirse en un rema, pero de forma directa Dios también selectivamente va a escoger algunas afirmaciones, algunas anécdotas, algunas explicaciones bíblicas que para ti serán una aplicación en lo que en el momento tú estás viviendo. No desprecien las profecías, pero previene, examinen todo. Esto aplica para lo que yo te estoy comunicando cada domingo. Tú tienes la libertad e incluso el deber de examinar lo que estás escuchando de cualquier persona que dice estoy comunicando la palabra de Dios. Tú debes examinarlo y debes quedarte con lo bueno. Lo bueno es todo aquello que esté apegado a la palabra de Dios. Si hay algo que el instrumento humano, que es falible, expresa, comunica, que tú entiendes que no se corresponde con las escrituras, en lugar de juzgar severamente al instrumento y de estigmatizarlo, pues sencillamente desecha lo malo. Tendría que ser que repetitivamente tú escuches cosas que están fuera de la palabra de Dios, o que haya una impartición muy expresa de falsas doctrinas para tú decir, aún al instrumento lo desecho. Pero amados, hasta el líder o el cristiano más dedicado o consagrado eventualmente puede cometer un error en algún mensaje, en el hecho de querer comunicar con amplitud la palabra. Por eso tu deber de examinarlo todo y de quedarte con lo bueno en la comunicación oral general, como en todo aquello que de alguna persona venga hacia ti y en la que se te diga, mira, esta es palabra de Dios para tu vida. En lo particular, cuando personas se me acercan para decirme, tuve un sueño contigo, tuve una visión contigo, tengo una palabra profética de Dios para ti, las personas que lo han hecho de seguro me conocen o han visto mi respuesta típica. Mi respuesta es, valoro lo que la persona me dice, le digo, voy a meditar en lo que me estás expresando. Y amados, lo hago. No suelo abrazar completamente todo lo que me están diciendo en el momento. No suelo desechar todo lo que me están diciendo. Aplico lo que me dice Pablo en Tesalonicenses. Examínalo todo, retén lo bueno. Juan Wesley, líder del avivamiento metodista del siglo XVIII, él dijo esta expresión: no te apures en atribuirle cosas a Dios. No supongas fácilmente que sueños, voces, impresiones, visiones o revelaciones son de Dios. Pueden ser de Él, pueden ser de la naturaleza, incluso pueden ser del diablo. El diablo, las escrituras
hablan de su existencia. Entiendo que es un tema que puede producir escozor en algunos de ustedes y tienes la libertad de rascarte, no hay problema. Pero el diablo es un ser espiritual que Dios creó no como ser de mal, lo creó como un ángel de luz en un principio, pero como todo ser que Dios crea con voluntad propia, con un albedrío libre, este ángel de luz decidió no honrar a Dios. Él quiso asumir la supremacía que solo le corresponde al Creador. Evidentemente, querer convertirnos en dioses o en personas que superan a la sabiduría, a la omnisciencia, a toda la potencia infinita de Dios es toda una osadía. Como veíamos el domingo pasado, Steve Jobs es mucho más inteligente que este iPad, porque él es el diseñador. El aparato es inteligentísimo y nos resuelve muchas cosas en la vida, pero mucho más sabio es quien lo diseñó, quien lo creó. Y eso ocurre con Dios. Satanás se volvió tal porque él quiso, y de hecho lo ejecutó, una rebelión. Hizo una rebelión con un tercio de los ángeles o espíritus angelicales que estaban en los cielos, y él tuvo que ser expulsado y se convirtió en un espíritu maligno. Ese espíritu maligno no se conforma con haber sido excluido del cielo. Él quiere también arrastrar a todas las personas, seres humanos de carne y hueso, que lo vayan a acompañar a su recinto. Yo no les recomiendo que vayan a donde él vive, ¿saben? Por tanto, desecha todos los dardos o flechas que él te lanza. Él no puede, si tú eres cristiano, ojo, si tú eres creyente, él no puede invadir ni hacer posesión de tu cuerpo, de tu mente, ni de tu corazón. Pero sí está en la posibilidad o potestad de arrojar saetas o flechas. Son como especies de dardos de fuego encendido. El maligno puede hacerlo. Y es por esta razón que Juan Wesley recomendaba: todo lo que tú entiendas que pueda ser una experiencia sobrenatural, pásala por el filtro. Pásala por el principal filtro, que es la palabra de Dios. Si la contradice, no viene de Dios. Puede venir del diablo o puede venir de tu humanidad, del fuerte deseo que tú tienes de hacer algo, y por tanto quieres casi que obligar a Dios a que Él te diga sí a lo que tú estás queriendo decidir. Quinto, la voz del Espíritu Santo produce paz. Y hay un principio aquí que es menester que conozcas. No todas las cosas que ofrecen paz son de Dios. Esto en especial aplica para las múltiples prácticas místicas, sobre todo de la nueva era, que se ejecutan en la actualidad. Muchas llevan a personas a momentos de trances, mente en blanco, aparente paz. Y ciertamente, mentalmente, emocionalmente, hay como un estado de relajación y paz absolutas. Ten mucho cuidado. No todas las prácticas que ofrecen paz son de Dios. Ahora, todo lo que proviene de Dios sí produce paz, porque Dios es un Dios de paz. Si algo en tu interior te roba la paz o te turba enormemente, debes entender que no te encuentras en el centro de la voluntad de Dios. Eso que estás practicando, esa decisión que estás a punto de tomar, pero que tienes una preocupación angustiante y extrema porque algo te dice que no está bien, chequéalo antes de decidir lo que vas a decidir, porque es muy probable que no te encuentres en el centro de la voluntad de Dios. De forma práctica, puedes preguntarte: estoy a punto de irme del país.
Me voy a mudar. Me voy de Venezuela. ¿Pasa el primer filtro? ¿Contradice el primer faro? Y la respuesta es no. A mí la Biblia no me dice no te mudes del país. Más bien en las Escrituras hay hasta muchos ejemplos de diversas migraciones por aquello de los propósitos de Dios con algunos de sus hijos. Pero te pregunto, aunque pasa el primer filtro, ¿pasa el segundo? ¿Tienes paz con esa decisión de irte? Otro ejemplo, me voy a casar. Me pregunto, ¿pasa el primer faro? ¿Contradice las Escrituras el casarme? ¿Acaso Dios no creó el matrimonio? Y la respuesta es obvia, no hay problema. Salvo que te vayas a casar con una persona del mismo sexo. Pero si te casas con alguien del sexo opuesto, normalmente, cada caso es un caso, pero normalmente Dios no tiene problema con que lo hagas. Ahora, segundo faro, segunda coordenada. ¿Dios me ha dicho que yo me case con esa persona en particular? ¿Tengo paz con esa decisión? Otro ejemplo. Estoy a punto de comprometerme con un negocio honesto, basado en el trabajo, en el esfuerzo. ¿Pasa el primer filtro? Dios es pro trabajo y Dios es íntegro. Pero ¿tengo paz con esa decisión? He escuchado la voz del Espíritu Santo que me diga al interior, ¿tienes luz verde para ese trabajo en particular? Porque Dios es pro trabajo. Él no va a querer que seamos vagos. De hecho, el apóstol Pablo es radical y dice, el que no trabaja, que tampoco coma. La Biblia en lo absoluto promueve la vaguedad, la pereza, el vivir recostado a otro. Dios es alguien que colocó el trabajo no como castigo. Mucha gente cree que en el Edén el trabajo fue colocado como castigo. Mira, antes de que el hombre pecara, ya Dios le había delegado el trabajar el jardín, que le colocara nombre a todas las especies, etcétera, etcétera. Dios es pro trabajo. Pero pregunto, en ese trabajo o negocio en particular en el que estoy a punto de enrolarme, ¿tengo paz? Hay un pasaje en 1 de Juan 3:21 que dice de la siguiente manera: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, es decir, no nos reprende, no nos acusa, en cualquier decisión que estemos a punto de tomar o en cualquier práctica en la que estemos en este momento, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Otra versión dice, tenemos paz para con Dios. Pero amados, si no tienes paz ni tranquilidad y es duda tras duda, yo te diría, mejor no te decidas por eso que te produce tanto desasosiego. Y aquí aplica una advertencia, por cierto, que también quiero que te lleves. No confundas la paz con la ausencia de problemas. La paz puede darse en medio de una situación conflictiva. Las mejores decisiones de mi vida no las he tomado exento de dificultades. Ha habido en algunas ocasiones camino expedito para lograrla, en otras obstáculos, tropiezos, pero Dios ha sido muy tajante y claro en decirme, luz verde, dale curso. La mayoría de las carreras en la vida son con obstáculos, no son carreras de 100 metros planos sin tener alguna traba.
alguna dificultad. Eso es importante que lo consideres. Quiero hacer referencia a Dwight Moody, un evangelista que fue catalogado como el más influyente en los Estados Unidos en el siglo XIX. Moody, cuando era aún un cristiano joven, comenzando los asuntos de la fe, él oyó a alguien decir estas palabras: el mundo no ha visto todavía lo que Dios es capaz de hacer a través de un hombre o de una mujer que se ha consagrado plenamente a Dios. El mundo todavía no es capaz de ver todo lo que Dios puede hacer a través de un hombre o una mujer que se consagran plenamente a Dios. Estas palabras fueron tan impactantes para Moody que en ese mismo momento que él las escuchó, en esa noche, él tomó la resolución de dedicar su juventud, su adultez, su futura ancianidad, sin reservas, a Dios. Y Dios lo usó enormemente a lo largo de todo el siglo XIX. Cuando ya Dios lo había usado mucho, en la ciudad donde él residía, en el estado de Pensilvania, se hizo un consejo de pastores y líderes cristianos. Ellos estaban deliberando acerca de qué persona, qué predicador o ministro iban a elegir para que diera el mensaje durante una gran cruzada que se iba a efectuar en el estado. Muchos nombres surgieron, pero hubo una altísima coincidencia en un grupo grande de líderes que decían: Dwight Moody, ese es el hombre. Como en todo, hubo también un grupo minoritario que se resistía a que fuese Moody. Y en un momento de la deliberación, una de las personas que se identificaban con la acera de la oposición se levantó y con sarcasmo dijo: cuando uno escucha hablarles, cuando uno escucha que ustedes hablan de Dwight Moody, ustedes nos hacen ver, nos transmiten la impresión como que si Moody tuviera el monopolio del Espíritu Santo. A lo que amablemente uno de los que era favorable a que Moody fuese el predicador dijo: no, nosotros no pensamos así, como tú estás afirmando. Pero sabes, sí estamos convencidos de algo. Quizás Moody no tendrá el monopolio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí tiene el monopolio de Moody. Y la pregunta de oro para ti hoy es: ¿tiene el Espíritu Santo el monopolio de tu atención, de tu corazón y de tu vida? Tú y yo no acaparamos al Espíritu de Dios, pero Él acapara nuestra prioridad, nuestra atención. Amados, activar el GPS para hallar dirección en la vida amerita que tú y yo alineemos nuestros tres faros, los tres faros que Dios coloca desde su puerto para guiar nuestra embarcación. La primera coordenada: meditar y practicar las Sagradas Escrituras. No ser oidores olvidadizos, pero ser hacedores. Segunda coordenada: escuchar la voz del Espíritu Santo y permitirle a Él que monopolice nuestras prioridades,
nuestro corazón y nuestra vida. El próximo domingo vamos a ver el tercer faro. Recuerda, los tres deben estar en la misma dirección para que tú y yo podamos decir con propiedad: ruta de navegación segura. En ese paso que estoy a punto de dar, en esa decisión que estoy a punto de tomar, quiero ver, necesito ver que los tres faros o luces guías de Dios estén alineados. Te invito a estar de pie, a decírselo en esta tarde. Señor, queremos decirte que muchos retos tenemos por delante, mucho camino por recorrer, muchas decisiones por tomar. Si mirara atrás, descubriría que en muchas ocasiones me equivoqué. O Dios probablemente no conocía todos estos principios. O quizás, sabiéndolos, los ignoré. Perdóname cuando algunas de las consecuencias que he cosechado en la vida han estado asociadas con mi espíritu independiente de ti, alejado de ti. Hoy quiero iniciar un nuevo rumbo, alineando la embarcación de mi vida a esas tres luces guías. Quiero que tu palabra sea el centro y quiero escuchar la dulce voz de tu espíritu. Quiero afinar los oídos espirituales, Dios, para escuchar lo que tienes para decirme. Y quiero descubrir ese tercer faro en la próxima entrega, para que en mi caminar, las decisiones que tome de ahora en adelante, oh Dios, puedan ser efectuadas en una ruta de navegación segura, porque tus tres faros guías estén en la misma dirección, como indicándome: hijo, hija, sigue adelante. Luz verde, continúa, porque estás en el centro de mi buena, perfecta y agradable voluntad para tu vida. Queremos activar ese GPS, Dios, que nos muestre el camino que debemos transitar, camino seguro, que honra tu nombre y bendice a mi familia y a los que están a mi alrededor. No quiero cometer errores que sean producto de mis desobediencias, de mi testarudez, de mi ignorancia de tus principios. Quiero, Dios, más bien unirme al salmista que decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que hoy, Dios, pueda cultivar y me lleve como asignación para esta semana el escuchar la voz de tu Espíritu Santo a través de la oración, a través de las Escrituras, a través del consejo sabio y oportuno de hombres y mujeres experimentados y llenos de sabiduría. Que pueda, oh Dios, estar atento a aquellos momentos en que tú me quieras hablar a través de alguna profecía. Que pueda chequear siempre contigo, oh Dios, que cada paso a dar no produzca en mi conciencia una reprensión, que mi conciencia no me acuse, porque entonces tenga tu paz en mi interior
Oh Dios, deseo transitar esa senda con tu ayuda y con tu bendición. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén y amén.